¿Quién era Barrabás? ¿Por qué fue liberado en lugar de Jesús? ¿Qué significado tiene esta historia para nosotros hoy en día? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en este video. Te invitamos a que nos acompañes en este viaje por las páginas de la Biblia, donde descubriremos la verdad detrás de esta historia que cambió el curso de la historia. Comencemos. Barrabás es un personaje que aparece en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Su nombre significa Hijo del Padre o Hijo del Maestro. Según los evangelios, Barrabás era un preso que había sido condenado por participar en una rebelión contra el gobierno romano y por cometer asesinato. Estaba encarcelado junto con otros 2 ladrones que también iban a ser crucificados. La historia de Barrabás y Jesús se sitúa en el contexto de la Pascua judía, una fiesta que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante esta fiesta, los judíos acudían a Jerusalén para celebrar su alianza con Dios. Los romanos, que dominaban la región, permitían cierta libertad religiosa a los judíos, pero también vigilaban de cerca cualquier signo de rebelión o desorden. Jesús, el Mesías prometido por los profetas, había entrado triunfalmente en Jerusalén unos días antes, aclamado por la multitud como el Rey de Israel. Sin embargo, sus enseñanzas y sus milagros habían provocado la envidia y el rechazo de los líderes religiosos judíos, que lo consideraban un blasfemo y un falso profeta. Por eso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, donde lo acusaron falsamente de varios delitos. Al no tener autoridad para ejecutarlo, lo entregaron al gobernador romano, Poncio Pilato, para que lo condenara a muerte. Pilato, al interrogar a Jesús, no encontró ninguna culpa en él, y se dio cuenta de que los líderes judíos lo habían entregado por envidia. Sin embargo, no quería enfrentarse a ellos ni provocar un disturbio entre el pueblo. Por eso, se le ocurrió una idea: aprovechar una costumbre que tenía de liberar a un preso cada Pascua, a petición de la multitud. Pilato pensó que podría liberar a Jesús, al que consideraba inocente, y así satisfacer al pueblo y a los líderes judíos. Pero se equivocó. Pilato presentó al pueblo 2 opciones: Jesús, el rey de los judíos, o Barrabás, el rebelde y asesino. Esperaba que el pueblo escogiera a Jesús, pero se sorprendió cuando la multitud, instigada por los líderes judíos, pidió a gritos que liberara a Barrabás y que crucificara a Jesús. Pilato, ante la insistencia del pueblo, cedió a su petición y ordenó que soltaran a Barrabás y que azotaran y crucificaran a Jesús. La historia de Barrabás y Jesús es una historia que nos revela varios aspectos importantes de la obra de Dios y de la condición humana. Veamos algunos de ellos. La historia de Barrabás y Jesús nos muestra el amor y la gracia de Dios. Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para salvar a los pecadores. Jesús, el Hijo de Dios, el inocente, el justo, el santo, tomó el lugar de Barrabás, el Hijo del Padre, el culpable, el injusto, el pecador. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y para darnos la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Barrabás representa a toda la humanidad, que está bajo la condenación del pecado y de la muerte, y que necesita la salvación que solo Dios puede ofrecer. Jesús representa a Dios mismo, que se hizo hombre y se entregó por amor a nosotros, para que pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, y para que pudiéramos tener una nueva vida en Él. La historia de Barrabás y Jesús es una historia de amor y de gracia, de sustitución y de redención, de muerte y de vida. La historia de Barrabás y Jesús nos muestra el juicio y la misericordia de Dios. Dios es un Dios justo, que no pasa por alto el pecado ni la injusticia. Dios es un Dios santo, que no tolera el mal ni la rebelión. Dios es un Dios soberano, que tiene el derecho y el poder de castigar a los que se oponen a Él y a su voluntad. Pero Dios también es un Dios misericordioso, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios también es un Dios compasivo, que se apiada de nuestra debilidad y de nuestra necesidad. Dios también es un Dios fiel, que cumple sus promesas y sus planes. Por eso, Dios envió a su Hijo Jesús al mundo.
para que fuera el medio por el cual Dios pudiera manifestar su juicio y su misericordia al mismo tiempo. Jesús, al morir en la cruz, satisfizo la justicia de Dios, que exigía el castigo del pecado. Jesús, al resucitar de entre los muertos, demostró la misericordia de Dios, que ofrecía el perdón y la vida a los que creyeran en Él. La historia de Barrabás y Jesús es una historia de juicio y de misericordia, de ira y de amor, de condenación y de salvación. La historia de Barrabás y Jesús nos muestra la responsabilidad y la libertad humana. Dios respeta la dignidad y la voluntad de las personas que ha creado a su imagen y semejanza. Dios no obliga a nadie a creer en Él ni a seguirlo. Dios invita a todos a conocerlo y a amarlo, pero deja que cada uno decida cómo responder a su invitación. Dios da a cada uno la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre el bien y el mal. Pero Dios también advierte a cada uno de las consecuencias de su elección. Dios no se complace en el sufrimiento, ni en la perdición de nadie, sino que desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero Dios también respeta la decisión de los que rechazan su gracia y su verdad, y los deja a su propia suerte. La historia de Barrabás y Jesús nos confronta con la pregunta: ¿a quién escoges tú? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A Dios o al mundo? ¿A la luz o a las tinieblas? ¿A la fe o a la incredulidad? La historia de Barrabás y Jesús es una historia de responsabilidad y de libertad, de elección y de consecuencia, de gracia y de juicio. Hemos llegado al final de este video, donde hemos explorado la historia de Barrabás y Jesús en la Biblia. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que hayas reflexionado sobre el significado de esta historia para tu vida.